vamos a trabajar los diferentes tipos de ángulos. Para formar un ángulo se requiere de dos líneas rectas y estas dos líneas rectas estarán unidas por un vértice. Entonces, debemos de entender que un ángulo es aquel que se va a formar a través de una línea recta. Vamos a tener otra línea recta y esas dos líneas rectas van a estar unidas por un punto y este punto que las une se llama vértice. Entonces, recuerda que un ángulo se forma con dos líneas rectas unidas por un vértice. Bien, estas líneas rectas pueden tener cualquier abertura y depende de su abertura pues será como lo vamos a ir nombrando. Otra cosa muy importante que debemos de considerar y nunca olvidar que los ángulos, el ángulo, recuerda que ya sabemos que el símbolo de ángulo es este, se mide en grados. Entonces siempre que trabajemos ángulos los vamos a medir en grados y ese grado lo voy a simbolizar con una bolita, va a ser el número y su bolita y esto significará que estoy hablando de grados. Así es como vamos a medir los ángulos. Entonces recuerda que un ángulo se forma por una recta, vamos a poner que a lo mejor esta es la recta 1 y esta es una segunda recta, la recta 2 y estas rectas unidas a través de un vértice. Bien, una vez que ya tenemos esto, entonces para indicar la abertura de mi ángulo vamos a hacer un pequeño arco y este pequeño arco me indicará cuánto va a medir de la recta 1 hasta la abertura de la recta 2. Aquí es muy importante mencionar que se dice abertura. No vayas a decir apertura, es abertura. Bien, para que podamos entender un poco más fácil lo que son los ángulos, cómo se miden o cuánto miden, voy a trazar aquí un plano cartesiano. Este plano cartesiano, estoy seguro que te va a servir para que identifiquemos en lo siguiente cómo es que se mueve ese ángulo. Bien, en este plano cartesiano vamos a identificar que este será el vértice. Ahorita vamos a nombrarlo vértice. Y que de mi vértice hacia la derecha tendré 0 grados. De mi vértice hacia arriba tendré los 90 grados. De mi vértice hacia la izquierda tendré 180 grados. Y de mi vértice hacia abajo encontraré los 270 grados. Y si te das cuenta voy girando. Y cada cuadrante, recuerda que este es el cuadrante, es 90, 90, 90. Voy sumando los grados cada 90 grados. Entonces cuando yo regreso aquí, vuelvo o tengo los 360 grados. Entonces nada más, este planito que te acabo de dibujar es para que podamos entender en lo que sigue cómo nos vamos a ir moviendo respecto a los grados. Y lo tracé pues de la siguiente forma. Lo hice así. Bien. Entonces ya queda claro que un ángulo está formado por dos segmentos de rectas unidos por un vértice. Y los voy a hacer diferente con respecto a su abertura. Y que un ángulo siempre se mide en grados y este es su símbolo. Bien. Ahora vamos a trabajar lo siguiente. Vamos a conocer los ángulos respecto o según su abertura. Esa abertura pues nos va a dar los diferentes nombres y cualidades de cada uno de los que vamos a ir viendo. Primero tenemos el ángulo recto. El ángulo recto, su trazo es el siguiente. Es un ángulo, como lo dice, recto, que debe de ser de 90 grados.
y lo vamos a hacer así. Este ángulo recto lo voy a simbolizar de la siguiente forma. Yo voy a indicar que se trata de un ángulo recto haciendo un cuadrito aquí. Entonces, cuando observemos que tenemos dos líneas, dos segmentos de recta unidas por un vértice, como lo tengo aquí, y después tengamos un cuadrito, me está hablando de un ángulo recto. ¿Qué quiere decir? Que su ángulo de abertura debe de ser los 90 grados. No puede ser menos, tampoco puede ser más. Vamos con el siguiente. El siguiente será un ángulo agudo. El ángulo agudo tiene las siguientes características. Tengo un ángulo, o voy a tener aquí un ángulo, que no puede medir. Voy a trazar aquí una línea punteada para que lo podamos entender. Y este ángulo que yo voy a trazar se llama agudo porque no puede medir más de 90 grados. Y lo voy a trazar así, su pequeño arco. Y su característica es que el ángulo que yo voy a trazar no puede medir más de 90 grados. Tiene que ser siempre menor a 90 grados. Ese es el ángulo agudo. Un ángulo menor a 90 grados. Vamos con el siguiente, que es un ángulo que se llama obtuso. Este ángulo obtuso tendrá la siguiente característica. Es un ángulo que va a medir en su abertura más de 90 grados. Va a medir más. Su ángulo va a medir más de 90 grados. Pero su ángulo también debe de medir menos de 180 grados. Ese es el ángulo obtuso. Vamos ahora a trabajar el ángulo llano. El ángulo llano es aquel que mide 180 grados. Entonces yo tengo un ángulo aquí, tengo mi vértice, y quiere decir que la segunda línea la giré toda hasta acá. Por lo tanto, se llama ángulo llano. Y este ángulo llano es aquel que mide 180 grados. Bien. El siguiente va a ser un ángulo completo, o también se le dice perigonal. Este ángulo completo tiene su característica siguiente. Yo trazo aquí una línea, tengo un vértice y es como si a esta línea yo le diera toda la vuelta y vuelve a encontrarse aquí. Por lo tanto, indico que está girando de manera completa a través de su vértice. Entonces el ángulo completo o poligonal es aquel que tiene un ángulo de 360 grados. Y por último vamos a tener al ángulo que se llama nulo. ¿Qué quiere decir el ángulo nulo? Pues este creo que es el más sencillo y lo vamos a identificar, que pues nunca giró. Se mantuvo aquí solamente con esta línea y su ángulo es de 0 grados. Y así vamos a identificar a los ángulos según su abertura. Recto 90 grados, agudo menor de 90, obtuso mayor de 90 pero menor de 180 grados, llano un ángulo de 180 grados, completo o perigonal, ángulo de 360 grados, y el ángulo nulo quiere decir que no existe abertura. Esto es con respecto a su abertura. Ahora vamos a trabajarlos según la suma de sus ángulos, y vamos a tener tres, que son los complementarios, los suplementarios y los conjugados. Vamos a trabajar cada uno de ellos. Vamos a tener un ángulo complementario cuando la suma de sus ángulos que estemos trabajando me den 90 grados. Y puede ser de esta forma. Yo tengo aquí este trazo. Entonces vamos a indicar, por ejemplo, que este ángulo que tracé, esto es solamente un ejemplo, mide 30 grados.
Y después que el otro complemento, el otro ángulo que tengo aquí mide 60 grados. Si yo sumo 60 grados más 30 grados es igual a 90 grados. Si la suma de estos ángulos es 90 grados, se trata de un ángulo complementario. Vamos a ver ahora los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios tienen la característica de que cuando yo los sume, entonces me tendrán que dar como resultado 180 grados. Tengo una línea recta aquí, otro segmento de recta acá. Y entonces vamos a decir que este ángulo, este angulito, mide 40. Y luego que este mida 60. Y entonces este tendría que medir 80. Si yo lo sumo, si yo sumo estos ángulos, si yo hago la suma de 40 más 60 más 80, me da 180 grados. Entonces, un ángulo suplementario es aquel que si sumamos me da 180 grados en su resultado. Y el ángulo, por último vamos a trabajar el ángulo conjugado. El ángulo conjugado pues es con las siguientes características. Yo tengo un segmento de recta, trazo aquí mi otro segmento de recta y recuerda que siempre son unidos por un vértice. Y voy a indicar que este ángulo desde aquí hasta la abertura de este segmento de recta tiene o mide 220 grados. Y luego que este otro segmento de recta, este otro angulito de ese segmento de recta a esta, mide 140 grados. Y si yo sumo mis ángulos, que son 140 más 220 grados, esto es igual a 360 grados. Y entonces se trata de un ángulo conjugado. Entonces los ángulos con respecto a su suma son complementarios si la suma de ambos ángulos o de los ángulos que estén involucrados me da 90 grados. Suplementarios cuando los sumo y esa suma me da 180 grados. Y los conjugados cuando la suma de ellos me da 360 grados. Pero no solamente son esos, tenemos algunos más. Vamos a trabajar ahora los ángulos con respecto a su vértice o según su vértice. Y vamos a tener tres: consecutivo, adyacente y opuestos por el vértice. Cuando se trata de un ángulo consecutivo es porque comparten el mismo vértice y un lado en común. ¿Cómo lo trazaríamos? Bueno, pues este lo trazamos de la siguiente forma. Tenemos aquí una línea y vamos a trazar una línea de este lado y una más por acá. Entonces le vamos a llamar consecutivo. ¿Por qué consecutivo? Comparte vértice y también comparten un lado de ese ángulo. Entonces este lado es compartido con este ángulo y este mismo lado también es compartido con este otro ángulo. Entonces tienen lados y vértice en común. Esa es su característica. Luego son los adyacentes. Los ángulos adyacentes son aquellos que pues van a sumar los 180 grados o que los van a representar de la siguiente forma. Un ángulo adyacente va a ser aquel que va a tener, por ejemplo, esta forma, ¿no? Son consecutivos con respecto a el vértice. Quiere decir que lo que mide de este lado es consecutivo con lo que viene a medir del siguiente vértice, del siguiente ángulo.
Entonces, estos son consecutivos, son ángulos consecutivos. Y por lo tanto se llamarán adyacentes. Y vamos por el último, que es el ángulo opuesto por el vértice. Bueno, aquí este es muy sencillo de identificar, ya que tengo dos segmentos de recta que se van a unir por un vértice. Este vértice será compartido, aquí es donde se unen, y lo que debo de entender es lo siguiente, que los ángulos, el ángulo que tengo aquí será el mismo valor del ángulo que está enfrente, y lo vamos a simbolizar así. Esta medida es igual que esta, que ese ángulo. Y también, entonces, como son opuestos por el vértice, el ángulo de aquí será el mismo ángulo que está enfrente de él. Estos dos serán iguales. Entonces, los ángulos por su vértice son consecutivos, lados y vértices en común, adyacentes, que sus ángulos son consecutivos, y opuestos por el vértice, comparten un vértice, y aparte los ángulos que están enfrente valen lo mismo, al igual que estos dos. Entonces recuerda que tenemos ángulos según su vértice, según su suma y pues según su abertura. Entonces de esta forma lo vamos a ir identificando para que se reconozcan cada uno de ellos.